les da una vida y va hacia adelante. Oh Señor, Radio Alcance, contigo vamos adelante. Oh, Radio Alcance y Radio Alcance. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana del Señor y le damos la bienvenida a nuestro hermano Manrique Bayard. En la mañana de hoy hemos reunido dos personas, dos siervos del Señor aquí en Radio Alcance, que es el pastor Guzmán y nuestro hermano Manrique Bayard. Hay una preocupación en nosotros, una preocupación bastante grande. Pero antes de nada, de hablar cualquier palabra, vamos a hacer una oración. Señor amado, venimos delante de tu presencia. Dios, pidiéndote que tú tomes control de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, conforme, Dios mío, al poco conocimiento que tenemos nosotros. Pero ese poco conocimiento que tenemos lo vamos a compartir con otras personas, con aquellos que nos escuchan. No somos letrados, pero posiblemente, Señor amado, en este poquito conocimiento que tú nos has permitido, podemos ayudar a otros. Y es que vamos a hablar del alfabetismo en la iglesia. Hay una preocupación en cuanto al alfabetismo, que es la falta de educación, nada más y nada menos que de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Le voy a dar 3 departamentos que son bien importantes para que la iglesia conozca y madure bíblicamente hablando. Porque muchas veces aquí han llegado unas preguntas, hermano, a Radio Alcance, que si usted las lee, hermano, lo que da es tristeza. Gracias al Señor por nuestra iglesia, porque no es que le voy a decir que tenemos y perseveramos en una iglesia perfecta. No, eso no es lo que yo le voy a decir. Tenemos la bendición de que aquí hay enseñanza bíblica. Aquí el que se cuelga es porque quiere colgarse. Tenemos un tremendo instituto bíblico, tenemos una escuela bíblica, tenemos estudios bíblicos y en los diferentes departamentos pues tenemos la bendición de tener maestros competentes para poderte enseñar la palabra como es. Los estudios de Radio Alcance, esta emisora está diseñada bajo la licencia de una emisora educacional cristiana. Más que todo, nos gusta educar al pueblo y a nuestra audiencia, mantenerla siempre con el conocimiento de que hay un Dios vivo y de poder. Y por sobre todo, se predica con la Biblia en la mano. Aquí no permitimos que venga nadie con una computadora o cualquier cosa a predicar. No, aquí usted me trae la Biblia y nosotros aceptamos el mensaje como mensaje de la palabra del Señor. Pero la preocupación mayor de nosotros acá es, hermanos, que hay una falta de una educación en muchos, porque todavía hay rudimentos del pasado de la religiosidad que había en los tiempos donde todavía no conocíamos al Señor, y a veces hay que corregir al hermano, hay que corregirlo, pero con amor, y decirle: no, hermano, eso no es así, no, hermana, eso no es así. Gracias al Señor, porque nosotros acá disfrutamos de una bendición linda de tener líderes competentes, líderes con conocimiento. Pero
hay iglesias que todavía no disfrutan de esa bendición. Desde aquí, desde esta frecuencia 87.7 FM Radio Alcance Internacional, nosotros estamos en la mejor disposición de que si usted nos llama y nos hace una pregunta, con mucho gozo, con mucha alegría, aquí se predica y toda la programación que se ha diseñado con base bíblica. Así que en esta hora le voy a pasar la parte a nuestro hermano Manrique Bayar, que es el moderador de este programa. Dios le bendiga, pastor. Es un privilegio el poder compartir esta mañana con usted y con la audiencia de Radio Alcance Internacional mensajes, preocupaciones a la vez de qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo cristiano. Nosotros como portavoces, como pregoneros del Evangelio de Justicia, siempre estamos atentos a lo que está ocurriendo en nuestro medio. Y en esta mañana gloriosa, que tengo el gran honor y privilegio de estar a su lado, me dije, es la ocasión para aprovechar al pastor Guzmán, su conocimiento, su experiencia, su caminar, su misión, que ha sido a través de tantos años. Pero el Señor siempre lo ha bendecido y el Señor siempre lo ha protegido. Y además de que usted ha sido un maestro en la palabra del Señor, gran conocimiento nos ha impartido a través del micrófono, a través de diferentes medios en que el Señor lo usa. La preocupación que traigo, pastor Guzmán, es esta. ¿Hay analfabetismo bíblico? Sí lo hay. Sí. Se está levantando una generación de cristianos, pastor, que no conocen la Biblia. Y más allá, ahí sí que más allá de estos senderos en los que, ¿qué nos espera en un futuro para estas generaciones que están caminando de una manera, llamémosle, formal o informal dentro del cristianismo? Porque de todo hay en la viña del Señor. No somos un pueblo perfecto y dentro de esa imperfección andamos en búsqueda de que el Señor siempre nos ponga en orden. Amén. Mire, siervo, con todo el respeto que se merece esta preciosa audiencia, yo le voy a decir que hay una falla y fuga al mismo tiempo, espiritualmente hablando. Sencillamente porque los pastores, por lo menos nosotros podemos decir que hemos sido bendecidos de una manera grande de parte del Señor, porque aquí inclusive hay un instituto bíblico. Hermano, se dan estudios bíblicos y no vienen. Se da culto de oración y no vienen. Se le educa a base de lo que quiere decir un instituto bíblico bajo el Departamento de Educación de la Iglesia y son pocos los que participan. O sea, y a mitad de curso se van de la clase. Si usted, sabiendo que en la iglesia hay un estudio bíblico, ya se terminó aquella fiebre que había van a dar un estudio bíblico, cada cual cogía su libretita y su Biblia y el estudio bíblico no se fallaba. Y esos estudios bíblicos se daban con la nave llena de los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Se daba una conferencia, todo el mundo venía. Conferencia bajo un tema muy importante para la iglesia y vamos a incluir la educación. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que van a darle es una conferencia. Si lo que van a darle es un estudio bíblico. ¿Quién va a darle el estudio bíblico? El hermano Guzmán. Pues yo no voy porque él grita mucho. O sea que cualquier cosa es una excusa para no venir a completar el poquito conocimiento que podemos obtener. Pero de que la iglesia hace el trabajo, lo hace. Lo que pasa es que los que creen no creen lo suficiente como para educarse. Pastor, esta palabra analfabetismo para todos, para nadie, es desconocida. Es un término aplicable al mundo secular, donde aquellos que por alguna razón
siendo pequeños, niños, llegaron a adolescentes, jóvenes, y no tuvieron el acceso a los medios de educación por diversas razones. Respetemos cuál fue la condición que les abarcó en ese entonces, en esa época. Recuerdo que para esos años, voy a hablar de los años 60, que más o menos ya empezaba yo a ver ese mundo de ir y va y viene. El desconocimiento de no tener el acceso a los medios de educación se dieron por diversas razones. Uno de ellos era por la condición económica de la familia, porque tenían que trabajar o porque tenían que sacrificarse. Eran familias muy numerosas, entonces la madre se dedicaba al cuidado del hogar, de los hijos, y aquellos que tenían la oportunidad de ir a la escuela, pues lo hicieron, pero no aquellos que ayudaron a los padres a trabajar y sacrificaron su vida al lado de sus padres o de su padre o su madre, haciendo las labores de trabajo. Entonces, estas personas no pudieron tener el acceso a la educación. Llegaron adultos y la preocupación se mantuvo. No aprendieron a leer ni a escribir, sino más bien la enseñanza básica que obtuvieron fue a través de la vida, a través de medios visuales, a través de las experiencias que la vida nos da en el andar. Pero cuando nosotros nos envolvemos ya en ese analfabetismo bíblico, es más preocupante, porque nosotros ya estamos en el Señor. Y cuando entregamos nuestra vida a Él, hicimos muchas promesas. Dentro de ellas, te voy a buscar todos los días, seré uno de tus siervos, te voy a servir, no importando las circunstancias. Pero podríamos definir como creyentes que si bien tenemos una Biblia a la mano, vamos a ir por partes en esto, si bien tenemos una Biblia a la mano, generalmente la usamos de acuerdo a las condiciones. Yo creo fielmente, hermano Bayard, que la costumbre antigua de muchos de los que decían que creían, se llaman religiosos dogmáticos. Ese espíritu de religiosidad de que yo creo y no asisto a la iglesia, no me hago miembro activo de una congregación, no tengo un pastor que me doctrine, que me eduque. En general, tengo la Biblia abierta en mi dormitorio en el Salmo 91. Ahí pasan los años, pasan los meses, pasan los días y la Biblia abierta en el Salmo 91. Esperando que usted vaya y lea ese Salmo 91, pero no lo lee. Y pasan no, pues yo tengo la Biblia en casa. ¿Dónde la tiene? En el cuarto, encima del gavetero. Uh-huh. Está abierta, la tengo en el Salmo 91, otro en el Salmo 23, y así por el estilo. Pero la Biblia no se lee sola. Fíjese, pastor, que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos y ya estamos en un mundo espiritual con más libertad para buscar al Señor, como que retomamos esa vieja naturaleza y retrocedemos. Somos como el cangrejo. Damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. En esa vieja naturaleza nosotros crecimos en un medio de ignorancia en cuanto a tener acceso a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque así nos formaron. Y la misma tradición de la Iglesia Católica Romana nos indujo a no ser fieles lectores, tener el acceso a la palabra de Dios y poder nosotros tener más conocimiento de lo que la palabra establece. Entonces, dentro de esas limitaciones, caímos en muchas costumbres,
era costumbre poner la Biblia, Salmo 91, como usted dice, y el Salmo 91 permaneció por meses, por años. La Biblia empezó a coger polvo y ni aún el viento pudo llevar esa página siguiente al Salmo 92. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos acostumbrados a ser oidores. Nos llevaban a la iglesia los domingos, escuchábamos el sermón del sacerdote y eso era suficiente. Había confesión de pecados y había una comunión y con eso supuestamente, entre comillas, ya eras limpio de pecado. Pero como que arrastramos esa vieja manera de vivir y la estamos incorporando dentro de un cuerpo de Cristo en el cual nosotros somos llamados a escudriñar las Escrituras. Hay algo de que podemos recordar en aquellos tiempos donde si se cargaba una Biblia, como la enseñanza era una enseñanza diferente a la que nosotros nos hemos educado en este tiempo, era que nos llamaban herejes, los descarriados. Ustedes pertenecen al grupo de descarriados. Entonces, mi padre, yo le voy a contar la historia de mi padre. Mi padre fue uno de los primeros pentecostales en el pueblo de Maunabo. Y mi papá era un hombre que cantaba tremendamente. O sea, él le encantaba alabar al Señor. Y cuando él empezaba a cantar alabando al Señor, los que llegaban, que no eran del grupo de la congregación, decían, pero ¿por qué Rafa grita tanto? Entonces, el pastor no sabía explicarle. No, porque está lleno de gozo, porque había una falta de educación bíblica, hermano. Ahora no. Ahora tienen la oportunidad de que tenemos un instituto bíblico, de que tenemos una enseñanza bíblica netamente para que tú aprendas a conocer mejor a Dios. Entonces, en aquellos tiempos, los predicadores, hermano, yo no soy tan viejito. Tengo el pelo blanco. Pero yo recuerdo cuando se paraba un grupo, ellos le decían los del camino, los aleluyas. Ahí vienen los del camino, ahí vienen los aleluyas. Yo era uno de los que le hacía maldades. Cuando pasaban por la vereda en el caminito, yo le amarraba los moñitos del pasto y verlos caer al piso cuando salían con el traje blanco, vestidito, y para nosotros reírnos. Esas eran las maldades que nosotros hacíamos. Pero, ¿sabe? Sobre esas maldades había unas pruebas enormes que ellos se disgustaban. Tras que caminaban a pie, no tenían transportación. Ellos se sacrificaban en el amor de Cristo para ir a estudiar la Biblia. Ahora, ¿cuánto esfuerzo hacían ellos para adquirir conocimiento? Le estoy hablando de los obreros de antes, que iban de un sitio a otro a pie, a veces en un caballo viejo, en una burra vieja, cabeceando la burra, cayéndose, y llegaban al sitio. Aunque tarde, pero seguro. Porque si dicen, si la burra no se cae, yo me caigo también. Pero gracias al Señor que la burra, por no caerse, él no se caía. Pero una mala enseñanza. Imagínense un dogma de que había que traer aquello de allá acá. Crea conflictos de intereses. Y dentro de la educación cristiana, si usted no sabe quién es el Espíritu Santo, si usted no sabe quién es Jesucristo, usted no puede hablar de él. Sí. Pastor, para que la audiencia tenga el conocimiento de qué es lo que estamos conversando esta mañana conjuntamente, estamos tratando el tema del analfabetismo, pero no en el enfoque secular. No nos estamos refiriendo a aquellas personas que por alguna razón no pudieron tener la oportunidad de ir a la escuela, de aprender a leer y a escribir. Nos estamos enfocando en el analfabetismo que existe hoy en día en la iglesia cristiana. Y lo estamos hablando en general, no estamos especificando.
porque muchas veces se malinterpreta de que siempre nos estamos dirigiendo hacia determinada denominación. Estamos hablando de la iglesia cristiana en general. ¿El analfabetismo bíblico existe hoy en día? Claro que existe. Cuando usted lo trató de esta manera, de que llegaron misioneros y que usted le hacía ciertas bromas, pastor, eso ha existido toda la vida. Yo recuerdo que siendo niño, ya el Señor nos tenía predestinados para servirle, para encontrarlo, para estar en su presencia. Cuando siendo niño recuerdo que muchos evangelistas tenían esa costumbre de moverse en el pueblo, de llevar tratados, o en algún momento se acercaban a ti y te platicaban de la venida del Señor, te platicaban del Hijo de Dios, y uno no quería escuchar porque uno estaba totalmente aferrado a su religión. Más bien uno se burlaba de ellos. Al dogmatismo. Sí, exacto. Más bien uno se burlaba de ellos haciéndolos, tildándolos de aleluyas y de que eran escandalosos o que era una doctrina rara para nosotros. Pero no así los que tuvimos la oportunidad de escuchar una palabra de ellos. La luz en medio de las tinieblas llegó a nuestra vida. Pastor, fíjese que nosotros tenemos la capacidad individual de aprender, porque somos personas dotadas. No estoy hablando de personas que por alguna razón tienen una discapacidad. Y aún así, hay personas que siendo discapacitadas tienen más conocimiento de la palabra que nosotros que estamos con dotes a todo nivel. Pero hay algo también. Podemos entender y podemos profundizarnos en todos los principios revelados de la palabra de Dios. Pero ¿por qué el pueblo se convierte en un oidor y no en un hacedor, pastor? Hay prácticas que se imitan. Hay prácticas que se imitan porque aquel hace esto, es permitido. No todo es permitido. La Biblia establece que se puede hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. O sea, si yo me copio de una falsa doctrina porque aquel es el don fulano de tal o el reverendísimo fulano de tal y tiene un nombre grande pero poca fe, yo no imito los grandes, sino la fe. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Puedo tener una mega iglesia enorme con 3,000 o 4,000 o 5,000 miembros. Pero porque tenga tantos miembros, no quiere decir que esa iglesia está bien educada. Ahora, me voy a copiar yo, sabiendo yo la verdad, habiendo estudiado en un instituto bíblico. Voy a poner nuestro instituto, hermano. Yo lo que me enfoco es en nuestro instituto. El que no aprende aquí es porque no quiere, hermano. Porque aquí hay una buena enseñanza. Pero déjeme decirle algo. Hay tantas malas mañas que lo que yo quiero es copiarme del otro y de la otra. Lo que se enseña acá, nuestra directora, el director, los maestros, nuestro presidente, se esmeran por preparar un departamento de educación que llegue a los requisitos del creyente. Pero ¿qué pasa? Si hay uno que hace las cosas mal, pero ese es el reverendo fulano de tal, mire allá aquel que hace lo malo. Porque dice que al malo lo alcanza la maldad. Pero usted edúquese bien. Si el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y si dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, créalo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos practicando un evangelio. Quédate aquí solo. Sí. Pastor, fíjese que nosotros hemos visto y hemos notado de que en esta corriente del mundo cristiano encontramos aquellos que hablan mucho,
Y hacen poco. y hacen poco. O no hacen Pe- nada. Pero también hablan de las buenas experiencias espirituales que han tenido. Y cuando usted tiene una conversación con alguien, le dice, pues a mí el Espíritu me reveló, o el Espíritu me mostró, yo tuve un sueño, tuve una visión, yo tuve un encuentro con Dios, Dios me mostró esto. Y vieron ángeles. Sí, que estuve cerca del cielo, pero me regresaron porque todavía no podía aprobar la entrada. Y no le sirven al Señor. Y no le sirven al Señor. Y a lo mejor, fíjese que a lo mejor todavía conocen alguna historia bíblica, conocen lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso, conocen lo que Moisés, cómo fue victorioso a través del pueblo de Egipto, conocen muchas historias o quizás conocen unas que otra. Pero si usted le dice, hermano, y usted toma tiempo para leer la Biblia, o hermano, usted, cómo el Señor le muestra a través de ir directamente a las Escrituras y lo atrae con un pasaje en el cual es hermoso poder escuchar a alguien que te habla con las Escrituras y te dice, el apóstol Pablo dice esto porque le ocurrió esto. Se ve firmeza, se ve convicción. Así como la defensa que tuvo Pablo ante el rey Agripa, ¿se recuerda? Ahora, el analfabetismo bíblico. Hace muchos años los creyentes conocían que la gente era gente de convicción. Recuerdo que en los tiempos pasados, nuestros padres, nuestros abuelos, leían la Biblia, pero ¿qué pasó con las nuevas generaciones que ahora se valen de un instrumento electrónico y han dejado el libro negro? Me refiero a la pasta de la Biblia, que generalmente es negro. Dejaron a la Biblia por un lado y ya ni la conocen, se avergüenzan de andar con la Biblia en la mano. Entonces, ¿qué es lo que sacan para de vez en cuando, porque tampoco tienen esa buena manía o esa buena costumbre de saber qué es lo que está ocurriendo para poder compartir un pasaje contigo? Hay algo que a mí no me gusta y se lo digo públicamente. Y el que me quiera refutar, que me refute. Pero le voy a decir algo. A mí nadie me predica con una computadora en la mano. No le escucho el mensaje sencillamente. ¿Sabe por qué? Porque ese equipo puede estar alterado, hermano. Ese equipo no puede estar dirigido por el Espíritu de Dios porque es un equipo mecánico. Eso es tecnología. Pero la Biblia, que es la palabra del Señor, que no importa que el color de la Biblia que sea, negra, brown, lo que sea, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que yo sustituya la Biblia y estoy diciendo que Dios está hablando? Sí. Fíjese, pastor, que cuando uno tiene la Biblia a la mano, usted toma notas, usted subraya, usted pone referencias y se nota cuando una persona tiene ese buen hábito, esa manera de aprender, de crecer. Se ve cuando una persona aborda y lee la Biblia, llamémosle diariamente, pero aquellos, es notable, cuando usted ve que la Biblia está intacta, está así como la compró, a veces hasta el mismo forro tiene, es porque estas personas no tienen ese hábito, no tienen esa pasión porque de ir más allá de las profundidades. Estuvimos hace un tiempito atrás en una iglesia de las nuestras, iglesia preciosa, bien, pastor tremendo, y el predicador, oiga bien, a la audiencia, oiga bien lo que sucedió. Y de eso somos testigos, un grupo de caballeros que fuimos de nuestra iglesia. Que esta persona que le invitaron como predicador tiene un título de doctor fulano de tal. Ok. Yo veo que se subió al altar con el pechito como una paloma. Y yo digo, aquí la cosa va a estar un poquito difícil. Porque ese espíritu es negativo, hermano. Usted baje humilde, entre humilde al altar. Como predicador, usted va a decir,
Hermanos, estoy hablando de parte del Señor. El Señor no es altanero. El Señor no se jacta de decir, yo soy don este, don aquel. No. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando abrió la computadora y empezó a predicar, la computadora se le apagó y se le dañó. Y no pudo predicar. ¿Por qué? Porque la que iba a predicar era la computadora. Para eso yo hubiese dejado la computadora sola en el altar y me hubiese bajado yo del altar. Y no hubiese pasado la vergüenza. Porque el Señor los avergüenza. Ahora, una cosa le voy a decir. Una cosa es que usted quiera saber más que los demás por medio de una tecnicidad y no que usted vaya en ayuno y oración. Y yo siempre he creído y siempre lo estableceré y que me digan que soy un criticón, pero una persona que actúa en esa forma y va a utilizar un medio así para predicar, no ha orado, ni ha leído la Biblia, ni ha ayunado. Y con todo el respeto que se merecen los cocorocos, lo siento mucho, pero así no se trabaja en el Evangelio. El Evangelio tiene que ser humildad, sencillez y un buen servicio al Señor. Fíjese, pastor, que la tecnología nos ha envuelto y nos ha arrastrado a ser cómodos y a ser prácticos, pero no a investigar por nuestra propia iniciativa lo que la palabra nos puede mostrar. Nosotros somos cristianos copiones, imitadores. Cuando vemos a alguien que se presenta con un aparato de esos electrónicos y empieza a recitar o a citar versículos bíblicos y aún lleva la secuencia de un pasaje, nosotros decimos, bueno, creo que no tuvo tiempo suficiente para llegar a la presencia del Señor y que le mostrara realmente el verdadero mensaje. Yo creo que hay algo acá que nos motiva a que la audiencia capte realmente qué significa ese analfabetismo bíblico. Pastor, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros seguimos en esa secuela de malos hábitos? La Biblia no va a llegar a la iglesia. Nadie va a andar con una Biblia. Todo el mundo va a utilizar un medio técnico para bregar con lo que sea del Señor. Imagínense, si usted invita a la iglesia a dar un estudio bíblico y usted me trae una computadora para dar un estudio bíblico, eso es una ironía, hermano. Estudio bíblico, si vas a dar un estudio bíblico, trae la Biblia para que sea bíblico. Porque es que a la librería le dicen biblioteca. Porque si no está la Biblia, es una librería cualquiera. Ahora, cuando la Biblia está, usted puede decir, vamos a la biblioteca a estudiar. Fíjese que otra de las justificaciones que he encontrado y que podemos ser testigos fieles de lo que ocurre en esta generación contemporánea, moderna, como queramos llamarle, pastor, es que siempre nos quejamos que no hay tiempo. Es que no tuve tiempo para leer, no tuve tiempo para escudriñar, no tuve tiempo para ir más allá. Las justificaciones, pastor, ¿cómo el Señor puede tratar con una persona que constantemente se está justificando delante de Él y haciéndole ver de que para Él no tuvo tiempo para ir con Él y que Él enseñase cosas nuevas, diferentes, aplicables a la vida? Pero sí tuvo tiempo para leer el periódico, para ver las noticias, para estar pegado al internet, para estar de observador en la televisión, viendo programas que nada edifican. Pero sí hay tiempo para eso, pastor. ¿Qué sucede? Excusas y más excusas. Las excusas delante del Señor no tienen ningún valor. Dios no llama a un ministerio, a una persona que cuando el obispo o el pastor le dice, mira, necesito que me hagas este favor, necesito que me dejes este estudio, acabando de graduarse del instituto bíblico, no quieren dar un estudio en la iglesia. ¿Por qué? Porque supuestamente por eso que usted dice,
no tengo tiempo. No tengo tiempo. Le voy a leer este versículo de Mateo 22, 29. Dice el Señor Jesús respondiéndole con los que Él estaba compartiendo su palabra: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él se está refiriendo a esta familia, que eran 7 hijos, los cuales Él les habló y les dijo, de la misma manera también Él les hizo participación de lo que había ocurrido con Moisés y algunos pasajes. Este pasaje es hermoso, pero lo que el Señor les muestra aquí a estos muchachos es que les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Adicionalmente le voy a leer lo que el libro de Oseas. Este versículo es muy aplicable y constantemente lo estamos escuchando. Oseas 4:6 dice que refleja una verdad contundente y lo que está ocurriendo a través de ese analfabetismo bíblico en el que estamos creciendo, en el que nos estamos envolviendo. Estamos hablando en general. Mi pueblo, dijo Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese, pastor, que esto es una advertencia. Esta palabra es de advertencia, donde se menciona que tanto el pueblo como los ministros corren peligro por no prestarle atención a la palabra de Dios. Hay algo que yo siempre he observado y le ha dado dolor a mi alma. Y es que al predicador, al siervo de Dios, al pastor que predica con la Biblia, que lo ven con la Biblia, no lo ven con otro, o sea, no lo ven con otro libro, sino que cuando ven con la Biblia dicen legalista. Usted es un legalista. Y cuando predica la palabra le dicen, usted es un rajatabla. Eso es una expresión un poquito media negativa en cuanto a educar la iglesia por medio del mensaje de la palabra del Señor. La palabra es del Señor. El mensaje es del Señor. Ni es del pastor, ni es del evangelista, ni del maestro. Viene directamente del cielo. Entonces, ¿a quién le estamos diciendo legalista? Porque si el predicador se para en el altar a predicar un mensaje de parte del Señor, ¿cómo es posible que le digan al predicador legalista? Automáticamente usted se está dirigiendo al Dios de la gloria, que es legalista. Ahora, si usted busca la palabra legalismo en el diccionario, usted va a encontrar que dice decir la verdad. Entonces, criticamos al pastor porque predicó un mensaje el domingo tremendo. Eso le toca a él. Le toca a él. Si es de doctrina, a nadie le gusta. Pero es al pastor que le tiene que predicar el mensaje de doctrina. Educa el maestro, el pastor y los que predicamos pertenecemos al departamento de educar. Usted, pastor, está hablando de algo muy importante, la educación. La educación en el pueblo cristiano. El compromiso, fíjese que ya viéndolo de esta manera, como el analfabetismo bíblico está trascendiendo y se está expandiendo a través del pueblo cristiano, el compromiso es de las dos partes, tanto del ministro como del creyente en cualquier fase de la vida del creyente, ya sea principiante o el que está creciendo o el que ya es maduro en la fe. El compromiso es de los dos, porque unos fueron llamados, porque cuando el Señor distribuyó estos dones, el don de servir, de ser maestro, ser evangelista, si tú tienes esa misión de impartir, de adoctrinar a tu pueblo y no lo estás haciendo, y tú
como alumno, como estudiante o como creyente en cualquier fase de la vida cristiana, no estás atendiendo también esos principios elementales de escudriñar la palabra de Dios. El compromiso es de ambos, pastor. Yo creo fielmente que el comienzo de la educación en la iglesia empieza en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino o en su carrera, según la otra versión, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Yo recuerdo fresquecitamente cuando nos convertíamos y los niños precisamente iban a la iglesia y lo primero que se le compraba a ese niño era una Biblia. Lo primero, una Biblia. Usted está tratando algo real, pastor, y le voy a decir por qué. Actualmente las familias llamadas modernas o que se han adaptado al sistema de esta sociedad revolucionada a través de la tecnología han dejado que los niños, que sus hijos sean instruidos a través de aparatos electrónicos. Ahora es muy fácil ver a un niño con un teléfono, con una iPod, con una tableta, y que no pueden traerse la laptop porque pesa demasiado, si no usted vería estos cuadros. Sí, señor, sí. Donde los niños aprenden más que los padres. Pero el compromiso, usted dice, que viene desde el hogar, la formación, instruye al niño. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la seriedad, la búsqueda o el amor hacia el aprendizaje, hacia la enseñanza, los padres lo están descuidando. Porque el afán, pastor, nos está envolviendo. Le damos más prioridad a las cosas diarias de la vida, a lo económico, a lo material, que a lo espiritual. Antes, todo el mundo usted lo veía con una Biblia en las manos. Ahora se compra la Biblia más pequeña posible y la metemos a la cartera. Uh-huh. Entonces, nuestros hijos, ellos imitan, hermano. A mí no, a mí usted no como siervo del Señor que somos, hay que llegar a una realidad. Sí. Nosotros tenemos que darle el ejemplo. ¿Sabe por qué? Sencillamente, la niña dice, mami, tú tienes una Biblia pequeña y la metes a la cartera y la Biblia mía es grande para que todo el mundo la vea. Yo no necesito una Biblia grande para que digan que yo soy cristiana. Mi testimonio, mis hechos demuestran que yo le sirvo al Señor. Entonces, ¿por qué yo como adulto, como ministro, como pastor, no ando con una Biblia, ni siquiera en el carro, ni siquiera en el lugar donde voy a estar visitando, me voy a presentar como siervo de Dios? Mire, no hay cosa más linda que usted le diga a una persona, y eso yo lo he experimentado durante 49 años, que usted le da un saludo a un inconverso, a una persona que no conoce al Señor, y le dice, Dios te bendiga. Esa persona se pone, le da una alegría, hermano. Solamente hay que verlo a la carita. Con eso de que usted le diga, Dios le bendiga, dice, qué bueno. Y se alegran. A lo mejor, ese Dios le bendiga, es solamente eso, es suficiente para que la persona reconozca que Dios está con él. Pastor Guzmán, estamos tratando para la audiencia, para que tengan un refrescamiento de lo que hemos estado citando a través de este tiempo acerca del analfabetismo bíblico en el pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos las características de los ministros, tenemos que ver también esas características en el pueblo de Dios. Es que eso no solo va para los ministros. Dice que sean retenedores de la palabra fiel, tal como lo ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dando a entender que los siervos de Dios deben de ser hombres enseñados
y adiestrados en la palabra para poder transmitirla bien a los demás. Pastor, algunas veces nosotros, y dice que tenemos que evitar las malas conversaciones o los conflictos, tenemos que ser sabios, pero no quiere decir tampoco que nosotros nos dejemos doblegar por aquellos que andan con corrientes, con doctrinas falsas y que fácilmente nos quieren envolver a través de lo que ellos han aprendido en su iglesia. No voy a citar nombres. Bien, mi práctica es la siguiente. Yo le digo, ¿tú tienes una Biblia? Porque una persona de una falsa doctrina, usted con lo que usted le diga, no es suficiente. Pero si usted le dice, esta es mi Biblia, esta es mi Biblia, yo te voy a enseñar cómo es que se brega en esto de que tú estás fuera de lugar. Para no ofenderlo. Para no ofenderlo. Le digo, búscate una Biblia y usted se busca otra. Según usted le busque el texto, lo primero que tiene que buscarle es el plan de salvación. Y hablarle ahí, ¿tú conoces esto? ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? El Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Para llegar al cielo tienes que pasar por mí primero. Tú tienes este conocimiento, pero tienes que buscarle dónde está. Y decirme, léelo tú. Y así que yo lo saco del hoyo. ¿Por qué? Porque si yo le voy sin una Biblia en la mano a discutir, la palabra no se puede discutir. La palabra se enseña. Entonces, la gente lo que hace es una provocación. A ver lo que usted dice. Pues tú no tienes amor. Porque cualquier excusa se vale. Sí. Los conocimientos que tengo son diferentes. Ahora yo le voy a decir una cosa. En esto yo soy bien claro. Yo voy con amor y le presento la palabra. Le digo, mira, esto es así. Esto es así, esto es así. Ahora, lo que te enseñaron a ti, ¿qué fue lo que te enseñaron a ti? Si es que me puedes decir. No, pues, en estos días, estoy hablando con una persona de los de Jehová. Y me dice, nosotros somos testigos. Yo le digo, está muy bien. Yo no estoy buscando enemigos. Yo estoy buscando amigos. Y una de las cosas que te voy a decir es que nosotros, los cristianos, sí somos testigos verdaderos del Señor. ¿Pero por qué? Porque somos testigos de su poder. Y el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Y como dice la palabra del Señor, desde que tú creíste, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué pasó con eso? Ellos no creen en el Espíritu. Sí. Fíjese, pastor, que nosotros, a propósito de eso, hacemos énfasis en la sana doctrina. Y estamos enfrente de alguien que nos está presentando una doctrina enfermiza, una doctrina hecha a la voz del hombre. Cuando nosotros vemos que esta palabra sana tiene que ser interpretada como una higiene saludable. Si la otra persona está enferma y te trae principios que están traídos o que son interpretados a la manera de ellos y te quieren convencer a través de su doctrina, tú presentas la defensa a través de la sana doctrina y les quieres dar a ellos una higiene saludable espiritualmente. Y todo porque como ellos no creen en el Espíritu Santo, porque para ellos existió nada más el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Pero como el pueblo cristiano tiene que ser atraído a que necesitamos un alimento sano, y eso solo a través de ir a la fuente
de ir a lo que es la vida. Pastor, ¿cómo nosotros podemos dejar de justificarnos y dar excusas? Bueno, hay una palabrita que se llama buen testimonio de la fe. Si usted es un buen creyente y usted verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor, usted da testimonio de que usted es un verdadero cristiano. ¿Cómo? Mire, amado, usted tiene que asistir al templo. Usted tiene que hacer la voluntad del Señor. Usted tiene que consagrar su vida al Señor. Apartarse para el Señor y cambiar el vocabulario. Porque le toqué una palabrita del vocabulario sencillamente ¿por qué? Porque a veces hablamos de todo menos del Señor. Entonces, eso es una falla. ¿Qué pasa con todo esto? Si yo como creyente, el vecino me está mirando y dice, para yo ser como este, mejor no voy a la iglesia. Entonces el testimonio suyo es una carta abierta que usted tiene. Usted es una carta abierta. Es más, muchas veces con el silencio y sin decir nada, solamente con su testimonio, usted está predicando la palabra del Señor. Ahora, si yo en mi vecindario, nadie se lleva conmigo, los vecinos no me conocen, ellos no saben quién soy yo. Mire, dése a conocer. Dése a conocer. Muéstrele el amor de Cristo en su vida. Y cambie la cara. Cambie ese carácter de limón. Porque el Señor, mire, algo lindo tenía el Señor. ¿Por qué dice la Biblia que grandes multitudes lo seguían? No era porque él estaba haciendo chistes y le gustaban los chistes a la gente. Era porque él hablaba conforme a la necesidad de ese pueblo, de esa gente. Usted no sabe quién está enfermo en su vecindario. Ofrézcale la oración. Ofrézcale a Cristo. Dígale, yo conozco a uno que te sana si la enfermedad tuya es crónica. Si te dicen que no tienes remedio. Hay uno que donde no hay remedio, pone la salud y crea el órgano nuevo. Dígale así. Pastor, voy a tratar este otro pensamiento que se me viene ahora mismo. Fíjese que es evidente que nuestra fe debe depender de la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos con una fe debilitada o carecemos de fe, a veces solemos oír nada más a los que los predicadores nos traen. Como que eso nos llena y como que eso nos satisface y eso hace cumplir que, ya me alimenté, ya tengo lo necesario. Pero es importante aclarar que cómo poder combatir ese analfabetismo bíblico. Fíjese, pastor, que no solo es el hecho, es que no estamos acá diciéndole al pueblo cristiano, usted tiene que saber la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted tiene que memorizar la Biblia, porque hay creyentes que son enfermizos, pastor, déjeme decirle. Sí, claro que sí. Que creen que porque dominan o porque conocen la Biblia o porque tienen esa virtud de retener la palabra, ya cree que con eso es suficiente. Pastor. No, mire. Uh-huh. Vamos a poner esto entre paréntesis. Hay algo que se llama orgullo mal fundado. En el Evangelio, el orgullo no puede entrar ahí. Porque hay personas que se creen que lo saben todo, mas sin embargo no saben nada. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona lo que hace es que no se acerca a él por la forma de actuar de esta persona. Dice, con fulano, vamos a ponerme a mí como ejemplo. Dice, yo no me atrevo a entrar en el pastor Guzmán porque con esa cara que tiene. No, por favor, éntreme, que lo único que yo tengo es que soy medio feíto, pero en el corazón soy melao. Sí, así es, melao. Es de la provincia de Melao. Cuando la palabra de Dios es mezclada, cuando la palabra de Dios es difundida, es interpretada por la presencia viva del Espíritu Santo,
es allí cuando tú eres un conocedor y eres un hombre que tienes esa pasión por llegar a lo que Dios quiere mostrarte a través de su santa palabra. Porque nosotros creemos de que porque la Biblia la conocemos y tenemos respuesta inmediata en ciertas situaciones, que el versículo tal dice tal y tal cosa, pero ¿qué del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu te está dando? La Biblia no se trata de compararla con otro libro, porque tú puedes leer cualquier libro y no pasas de allá, de tener un conocimiento o una entretención, pero la Biblia es algo que no tiene límites, que no tiene comparación más allá de lo que Dios establece. Mire, siervo, yo le voy a decir una anécdota que sucedió en mi conversión. Cuando yo me convertí al Evangelio, el Señor me sacó, como decía mi abuelita, de las pailas del infierno. Hay personas que se creen que nacieron en una nube. Mire, la Biblia dice que cuando todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínese, si usted no testifica lo que Dios hizo por usted, ¿cómo aquel otro va a creer que Dios lo libertó y Dios lo salvó? Dígale, yo era esto, pero ahora soy esto. Ahora, una persona que tú no te le puedes acercar y decirle, ¿y cómo fue eso? No, yo no te acerques a mí porque... ¿Por qué? Porque estás en el espíritu o que estás transformado. Mira, no. Tú no eres más grande que nadie. Reconoce. Tú puedes ser el líder más alto en un título, pero no eres más grande que tu otro hermano. Estás en igual de condiciones que el pastor Guzmán, que el hermano Bayar, que el otro hermano. Aunque sea el líder que sea, puede ser el gobernador de las tinieblas o el gobernador de la claridad. Pero eso no le da derecho a usted a creerse que usted es exclusiva, que usted es exclusivo. Porque para usted no hay un cielo diferente. Para usted no hay una transformación diferente. Usted va a pasar por la misma transformación y va a llegar al mismo cielo que va a llegar el pastor Guzmán. Si es que seguimos haciendo la voluntad del Señor. Pero grande es Jesús. Este tema que estamos abordando, pastor, y que ya pronto llegaremos a su final, dado a los compromisos de Radio Alcance con el segmento La Torre de la Oración, no es que estemos llevando a un pueblo a que se conviertan como los fariseos y los escribas. Decirles, ustedes deben de conocer la palabra de memoria, pero no es así. Estamos llevando a un pueblo para que las palabras que reciban sean las palabras del Espíritu y de la vida, que es a través de nuestro Señor. Es que aquí hay dos cosas, pastor. La gente que no interpreta, que no tiene revelación, que no tiene la revelación del Espíritu, que no les es mostrada lo que el Señor está hablando en su palabra, es porque no han tenido el acceso a ir a un momento de oración, de ayuno, de ir en búsqueda que el Espíritu realmente los acompañe en ese momento hermoso de escudriñar las Escrituras. O estás siendo tomado por el Espíritu o estás siendo tomado por lo secular. A mí para terminar esto, a mí me encanta cómo hacía la iglesia de Berea. Que cuando iba alguien a predicar la palabra, anotaban todo y consultaban con la palabra del Señor, o la misma iglesia se reunía y chequeaban. Él dijo esto mal, él dijo esto mal, él dijo esto mal. Pero también decían, dijo esto bien, dijo esto bien, dijo esto bien. Pero ahora solamente se adopta lo que dijo mal, pero nunca elogia lo que dice bien. Entonces nos hemos convertido en un vaivén.
va y ven, ven y vas. ¿Por qué? Porque no hay un afincamiento, espiritualmente hablando, hacia las cosas del Señor. No hay posibilidades de aumentar el interés por estudiar la palabra del Señor, por educarse bíblicamente. Ya no cargamos la Biblia, amado. Párese, deténgase un momento y de cada 10 creyentes que pasen frente a usted, uno escasamente anda con una Biblia en la mano. Uno escasamente le dice Dios le bendiga. Uno escasamente le pregunta a usted a qué iglesia usted va. Uno escasamente le habla bien de su pastor. Mire, edúquese, lea la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. La computadora que usted tiene, la tabla que usted tiene, se va a convertir a la larga o a la postre en su peor enemigo. Pastor, le quiero dejar este mensaje. El analfabetismo está considerado hoy en día, el analfabetismo bíblico en el pueblo cristiano, se está considerando hoy en día como una epidemia que está atentando contra la libertad y el progreso en el cuerpo de Cristo. Esto, espiritualmente hablándolo, nos dice que el analfabetismo bíblico nos está impidiendo disfrutar la libertad que solo Cristo nos puede dar. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pueblo de Dios, queremos dejarte este pensamiento. No caigas en las redes del analfabetismo espiritual, del analfabetismo en el que no te está permitiendo tener esa gran bendición de que Dios te permita crecer en la bondad de Él, crecer en los principios fundamentales que han sido dados a través de ese pan divino, de ese pan espiritual, eso que emana y que da vida. Nosotros hablamos de vida en abundancia, pero para poder entrar en esa abundancia necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien controle, quien domine y quien permita que tú tengas esa libertad, y la libertad os hará libres. Libres para poder proclamar las buenas nuevas de salvación e ir a ese pueblo necesitado para que conozcan y vean la luz a través de esas obras de arrepentimiento como un fiel testimonio que tú eres un hijo de Dios. Que no sea una palabra muerta que está saliendo de tus labios, de tu corazón, sino que sea una palabra que esté brillando y que impacte, porque tú eres un pregonero de justicia, tú eres un hijo de Dios. No te quedes a distancia, no te quedes encerrado, no permitas que aquellos quieran llevarte un mensaje adulterado o llevarte una doctrina que no es sana. La higiene, la salud espiritual solo se da a través del encuentro maravilloso con nuestro Cristo glorioso y con la presencia de su Santo Espíritu. Pastor Guzmán, me gustaría que usted orara por la audiencia. Amén. Antes de hacer la oración de despedida, quiero decirte que marques en tu Biblia, marca en tu Biblia, Proverbios 22:6. El secreto del futuro de la iglesia está ahí. Está ahí. Como tú lo eduques, así de profesional va a ser en el futuro. Como tú lo enseñes espiritualmente, va a ser un creyente fructífero, fiel a Dios, y va a dejar fruto de verdadero arrepentimiento. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia. A ti te ha placido, Dios,
que en esta hora nosotros, como siervos tuyos, tú nos hayas utilizado como canal de bendición para traer un poquito de educación al pueblo tuyo y aquel que no te conoce. Sabemos, Señor, que el futuro del mundo está en tus manos. Señor, y tenemos que hacer el trabajo lo más pronto posible antes de que tu venida llegue. Señor, pero necesitamos que tú nos des las fuerzas y los conocimientos necesarios para poder hacer tu trabajo, Dios. Lo queremos hacer, pero a veces nos vemos limitados. Danos la oportunidad, oh Dios, de en el tiempo que nos queda sobre la faz de la tierra, antes de tu venida, Señor amado, que podamos lograr el cometido. Gracias por el hermano Manrique Bayar, Señor amado, que estaba allí en los controles, Señor amado. Y te doy las gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Así que, amados, hoy no te pierdas a las 11:30 de la mañana la Torre de la Oración, que es el próximo programa a continuación. Nuestro hermano Bayar allá en los controles. Pastor Guzmán, eternamente agradecido por este momento maravilloso que me has concedido para compartir contigo y la audiencia este mensaje de exhortación. Pero no puede quedar solo ahí. Nada más, no seas un oyente. Tienes que llegar a hacer a encontrarte en esa diferencia entre leer, meditar y estudiar la palabra. Tienes que ser alguien diferente. Escudriñar, meditar y leer su palabra para que te dé refrigerio, para que tú tengas esa buena costumbre, ese buen hábito en tu interior de hacerlo. Es una disciplina y es un deleite, es un gozo el podernos profundizar en la santa palabra. Y con esto cerramos este programa. No seas un religioso más en el proceso del aprendizaje y del crecimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Pastor Guzmán, que Dios lo siga bendiciendo y que Dios lo siga protegiendo. Queridos oyentes de Radio Alcance Internacional 87.7 FM, les queremos hacer la invitación a que usted nos pueda ver por el internet en el www.unored.tv/Radio Alcance Internacional /. También en la página de Facebook Radio Alcance Internacional 87.7 FM o en la página personal del pastor Andrés Guzmán. También estamos disponibles en nuestra página de YouTube, Radio Alcance Internacional 87.7 FM. Nuestro teléfono a llamar es el 845-245-4681, 845-522-8041. Que el Señor les siga bendiciendo. No hay nada como Radio Alcance. Les da una vida y va hacia adelante. Oh Señor, Radio Alcance, contigo vamos adelante. Oh, Radio Alcance y Radio Alcance. En breves minutos, la torre de oración, como siempre, de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 11:30, la torre de oración. Llama para pedidos, para contactarte con la emisora, para que tu petición sea tomada en consideración y podamos elevar esa plegaria, esa rogativa al Dios eterno para que Él, conforme su gracia y su amor,
obre en tu vida, en la nuestra. Llama al 845-522-8041 para cualquier petición en el segmento La Torre de la Oración. Mientras tanto, manténgase sintonizado en el dial 87.7, frecuencia modulada. Por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean presentadas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y vuestros pensamientos en todo verdadero. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz con vosotros estará. Hace todo sin